Hola a todos nuestros seguidores de Business On. Hoy día estamos aquí con mi invitada Miluska Bornaz. Bienvenida, Miluska. Hola Cintia, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañes hoy día. Hoy día hemos invitado a Miluska. Ella es especialista en temas de gestión del talento humano y vamos a conversar sobre, hemos puesto el título La ventaja invisible, que son las habilidades blandas. Es un tema muy importante para las empresas porque generalmente se toman como principales las habilidades técnicas de las personas. Sin embargo, es súper importante, creería hasta más importante, gestionar ese tipo de habilidades blandas o soft skills, y para esto Miluska nos va a contar más. Bienvenida, Miluska. ¿Y qué nos puede decir de las habilidades blandas justamente? ¿Qué son? Porque tenemos entendido que existen diferentes tipos de habilidades, ¿no? Las hard, que son las típicas, las técnicas que se necesitan para cumplir funciones, un puesto, las habilidades blandas, después las social skills y las self skills, ¿no? Pero hoy día vamos a conversar sobre las habilidades blandas. Coméntanos, a ver, cuéntanos. Exactamente, Cintia. Mira, hay un psicólogo americano que se llama Howard Gardner que ha estudiado las multiinteligencias durante muchos años. Y dice que además de la de matemáticas y lenguaje que nos decían en el colegio, tenemos muchas otras multiinteligencias, pero dos de ellas son las principales para poder tener éxito en la vida profesional, en la vida personal, y son la intrapersonal y la interpersonal. Cuando hablamos de la inteligencia intrapersonal, estamos hablando de nosotros mismos, cómo nos manejamos, qué habilidades tenemos en distintas situaciones, cómo manejamos los conflictos, cómo gestionamos nuestro tiempo. Y la interpersonal tiene que ver cómo nos desarrollamos con nuestro equipo, con el entorno, qué también lideramos, qué también comunicamos, qué también trabajamos en equipo. Por lo tanto, las empresas están enfocadas ahora a desarrollar esas habilidades que ahora han cambiado y se llaman core skills, que son las habilidades claves ahora, ¿no? Porque son tan importantes o mucho más importantes que las técnicas. Excelente. Y, o sea, las que dices, las intra, podrían ser las self skills, ¿no? Exactamente, que tienen que ver con cómo me manejo en distintas situaciones. Los médicos tienen que saber de medicina, los periodistas pues tienen que saber justamente de cómo entrevistar, cómo hacer crónicas, cómo escribir. Sin embargo, todos necesitamos saber comunicarnos, saber liderar, saber trabajar en equipo. Por lo tanto, hay que conocer cómo actuamos justamente ante distintas situaciones para saber manejarlo. ¿Y las habilidades blandas se nace con ellas o se pueden desarrollar en el camino, o se pueden repotenciar? Por supuesto que se pueden desarrollar, ¿no? El cerebro es una máquina incansable de conocimientos y a veces nos hemos desarrollado algunas de estas competencias por distintas cosas que nos han pasado en la vida. Pero la intención es autoconocernos, gobernarnos a nosotros para luego poder desarrollarnos. Entonces, hay distintas metodologías, pero lo primero es saber cómo estamos, qué hacemos bien, qué podemos mejorar y en base a eso cómo crecer. Ya, pero por ejemplo, ¿se tiene que tener una base o se puede desarrollar desde cero una de estas habilidades? Se puede desarrollar desde cero y no irás al mismo ritmo que otras personas porque dependerá de tus vivencias, de tu personalidad, pero de acuerdo a eso tú vas a ir creando habilidades y hábitos que te van a ayudar a desarrollarte justamente en esas competencias. Genial. ¿Y las empresas qué deben tener en cuenta cuando tienen que hacer una gestión de las habilidades? Es muy importante porque lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Si nosotros no sabemos cómo está nuestro equipo en las distintas competencias, no vamos a saber hacia dónde dirigirlos y tener una gestión más estratégica con nuestros colaboradores. Por lo tanto, primero es definir qué competencias son las que necesita mi empresa, que no son las mismas para todas las empresas. Cada uno tiene una
fortaleza y misión distinta y un objetivo distinto. Hay que definirlas para luego evaluar al personal en esas competencias y ver cuáles no están tan bien y poder hacer un plan de capacitación en base a eso. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, no sé, yo me muevo en el mundo de software. De repente las habilidades que necesita un programador a las habilidades que necesita una empresa de servicios de salud, ¿no? Exacto, exacto. Mira, nosotros tenemos un cliente que es un cementerio y el gerente general nos decía que una de las principales competencias que la debían tener todos era la empatía, porque la persona que les compraba su servicio había pasado por una situación muy complicada de haber perdido a alguien de su familia o cercano. Por lo tanto, el equipo, además de cumplir con todos los procedimientos para poder hacer la venta, tenía que ser empático. Y por otro lado, en una empresa como de sistemas, por ejemplo, tienes que tener gente que comunique bien de qué se trata el servicio, porque la competencia en tecnología es muy grande y tiene que haber un valor agregado en tu producto para que, por supuesto, puedas ofrecer un mejor servicio para tu cliente, ¿no? Claro, no es lo mismo, pues, ¿no? Imagínate que vas a esta empresa de un cementerio y te tratan de una manera toda fría. Exacto. De repente súper cumplen con todos los procedimientos, claro, ¿no? Pero de una manera muy seca. Entonces no es lo mismo para ese tipo de negocios. Y no puedes copiarte tampoco, porque pasa mucho que, a ver, ¿cuáles son, no sé, tal empresa que es mi competencia? Sí. O parecida, ¿no? ¿Cuáles son sus habilidades? Ya, igualito, copy-paste. No Mira, puedes hacer eso. hay 3 errores que suelen cometer las empresas cuando están empezando con el tema de evaluación por competencias. Una es confundir la tarea con la habilidad. La tarea es lo que tenemos que hacer y la habilidad es cómo lo vamos a hacer. Por lo ¿Cómo tanto, le confunden? Exacto. Bueno, lo que pasa ahí es que ellos dicen, bueno, es que yo necesito que él me cumpla estos cronogramas o que me llegue a este objetivo. Perfecto. Yo como vendedora tengo que cumplir 7 negocios semanales. Ok, esa es mi tarea. Pero ¿cómo lo voy a desarrollar? ¿Cómo me voy a identificar con el cliente a quien quiero prospectar? Esas son las habilidades que tenemos que desarrollar para cumplir los objetivos. Otro error que cometen las empresas es usar modelos de otras empresas, ¿no? Decir, oye, me conseguí el diccionario de competencias de Bacus o tengo ya el modelo de competencias de Alicor. Perfecto. Esas competencias y esos modelos se alinean a las fortalezas y la misión de esas empresas. Lo que uno tiene que hacer es definir las competencias de su propia compañía de acuerdo a cuál es su objetivo y cuál es su propósito para poder, pues, llegar a crecer como desea cada empresa. Y también de acuerdo a la cultura, porque pueden haber 2 empresas del mismo rubro, pero la cultura de una Exactamente. es, de repente, no sé, ser rápidos y punto, ¿no? Y la otra es ser más amable, más cercano, más contacto humano. Mira, son del mismo rubro. Y el tercer punto que suelen cometer como error las empresas es no dar feedback, no dar retroalimentación. Haces tu diccionario, desarrollas tu modelo, evalúas, entregas los informes, pero el líder no te entrega tu evaluación y tú ya sabes que has sido evaluado. Entonces quieres saber cuáles son esas fortalezas para seguirlas desarrollando y cuáles son esas oportunidades de mejora para saber cómo mejorarlas. Entonces es muy importante desarrollarlas bien, evaluarlas bien, pero también retroalimentar a nuestros colaboradores. Y dicen que es más o menos un 85% de importante las habilidades blandas. Yo diría que más. Hay distintos estudios, por ejemplo, Elon Musk dice, no me importa si estudiaste tu carrera en YouTube o la estudiaste en Harvard. Lo que yo necesito es que sepas del tema, que tengas el conocimiento técnico y que puedas desarrollarte en la compañía. Solo para desarrollarte es relacionarte con tu gente y saber cómo ir creciendo. Entonces, es hacia donde se va el futuro trabajo. Por supuesto que los conocimientos técnicos son muy importantes y van saliendo nuevas tendencias y hay que aprenderlas, ¿no? Tenemos la ayuda de la IA ahora que nos ayuda a reducir tiempo en nuestras tareas operativas, pero justamente así de importante es desarrollar estas habilidades blandas. Claro, se puede tener la parte hard muy bien, pero si no tienen la soft, ¿cómo puedes promover a una persona? ¿Cómo puedes desarrollarlo? Por ejemplo, pasa mucho que tienes a 2 personas y la persona número 2 es la más nueva en el área o en la empresa y al final cuando tienes que tomar una decisión de repente, ¿a quién promuevo? ¿Quién puede ser ahora el jefe? Y no necesariamente es la más antigua, sino la
que reúne las competencias para liderar de repente, ¿no? Para gestionar ciertos temas. O sea, pasa mucho, por ejemplo, que entre los mejores vendedores, mejor dicho, al mejor vendedor lo asciendes como supervisor o como líder de todos los vendedores y no funciona. No funciona. Exacto, veces, ¿no? porque no tiene las habilidades de liderazgo, que es totalmente las habilidades del comercial, ¿no? De repente es carismático, llega bien a los clientes, cierra negocios, pero el liderazgo urge de otras habilidades, ¿no? Claro, y es diferente hacer tu trabajo que gestionar un equipo de trabajo. Por supuesto, mira, también pasa que a veces nosotros identificamos cuando hacemos un clima laboral que hay un jefe que maltrata a la gente, que no tiene buena relación con el equipo, que los para perdiendo, que renuncian, que contratan. Y cuando yo le pregunto al líder, al gerente, que por qué todavía lo mantiene, me dice, es porque siempre me cumple los objetivos. Tal vez no trata bien a la gente, tal vez no le va bien con las relaciones interpersonales, pero siempre me cumple el objetivo. Pero eso es un poco contradictorio, ¿no? Claro, porque estamos cumpliendo el objetivo, pero estamos perdiendo gente. Ya estamos creando una mala cultura en la compañía. Además, tienes que volver a contratar. Eso es dinero y tiempo. Tiene que volver a pasar la curva de aprendizaje. También es dinero y también es tiempo, para que luego perder a la persona y tener que contratar. Entonces, no es una persona que te está cumpliendo todos los objetivos que tú le exiges como líder. Y aparte, te malea el clima laboral. Por supuesto. Y la cultura. Por supuesto, claro. La cultura tiene que ir de la mano con la estrategia, ¿no? Yo veía en tu podcast anterior que hablaban justamente de la frase tan famosa de Peter Drucker de la cultura se come de desayuno a la estrategia, ¿no? Por supuesto que es importante la estrategia y puedo contratar al mejor consultor para hacer la mejor estrategia, pero si mi cultura no está alineada a esa estrategia no se va a cumplir. Así es, súper importante entonces ese tema de habilidades. Uh-huh. ¿No? ¿Qué más podemos decirle a las empresas que todavía no están dándole la importancia o no están gestionando a los perfiles o a las personas con este tema de habilidades blandas? Que justamente el futuro nos está llevando, como lo comentábamos hace un rato, a reducir estas actividades operativas gracias a la tecnología, a la IA, que nos va a ayudar a identificar otras formas de desarrollar el negocio. Pero esto no se va a poder desarrollar si yo no comunico asertivamente, si no soy un buen líder, si no trabajo en equipo. Entonces, la empresa debe poder desarrollar cuáles son esas competencias que necesita y poder plantearlo para que su equipo crezca, su cultura crezca y por supuesto su empresa crezca. ¿Y cuáles son las habilidades blandas más importantes o más clásicas? Uh-huh. Mira, una de las más importantes es la comunicación. Cuando nosotros hacemos evaluaciones por competencia, hacemos clima laboral, distintos servicios que tenemos, siempre salta que hay falta de comunicación. A veces las áreas se comunican muy bien, pero entre áreas hay conflictos. Conflictos normales por el día a día del trabajo. Entonces son islas y hay que buscar esa buena comunicación para poder seguir adelante. Esa es una. Otra muy importante es la planificación, que tiene que ver con la gestión del tiempo, ¿no? A veces hemos escuchado que dicen, tengo 1000 cosas que hacer hoy día. A ver, anótalas. Y son 9. No son 1000. Exacto. Entonces hay que saber cómo distribuir nuestro tiempo en nuestras distintas actividades, que eso también te trae satisfacción, ¿no? La motivación no siempre está cuando la necesitamos. A veces queremos salir a correr y no tenemos nadita de ganas de salir a correr. Pero las habilidades y los hábitos te ayudan a poder desarrollar todas esas cosas que tenías que hacerlas y que al final del día te va a llevar a una satisfacción personal. Y finalmente, el trabajo en equipo, ¿no? Si tú quieres llegar rápido a algún lado, corre solo. Pero si quieres llegar lejos, corre en equipo. Logramos mejores cosas cuando estamos todos juntos. Así es. Súper interesante este tema, ¿no? De las habilidades y como dices que ahora se le están llamando habilidades core, uh-huh, porque son lo más importante. Son las claves. ¿No? Obviamente sin dejar de lado a la parte técnica, uh-huh, la hard skill, porque obviamente para desempeñar ciertas tareas o ciertas funciones necesitas esa parte, pero se debe complementar con la otra parte, ¿no? Que son las blandas. Exactamente. Lo que hay que hacer es siempre buscar un equilibrio en ambas y por supuesto tener claro cuáles son los objetivos de la compañía.
yo como empresa quiero llegar a estas metas y para eso necesito que mi equipo logre estos objetivos. Entonces tiene que ir de la mano ambas cosas. Y a veces es un poco difícil, ¿no? Porque para ciertos, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Trabajamos mucho con gente de programación, de software o contadores, entonces a veces el perfil en sí de esas carreras es un poquito clásico, ¿no? Son personas que trabajan, les gusta de repente a veces trabajar más solos. Son más cuadriculados. Un poquito más cuadriculados o más racionales, ¿no? Sin embargo, nosotros hacemos siempre búsquedas de gente que rompa un poquito con eso porque sí se necesita que tengan una buena comunicación y eso te sirve también para entender el caso. Nosotros, por ejemplo, queremos gente solucionadora, ¿no? No gente que se quede de repente estancado en el problema, sino gente que proponga, que piense, como se dice, out of the box. Eso pasa con las personas que tienen desarrolladas sus habilidades interpersonales, que tienen solución para todo, ¿no? Hay personas que son negativas y que a todo le ven peros y que todos son problemas, pero hay otras personas que te dicen, ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, ya, esto es lo que está sucediendo, veamos alternativas. O esos colaboradores que van y te dicen, jefe, hay este problema, pero tengo 3 alternativas de solución. Eso es lo que uno necesita en la compañía y eso es lo que te ayuda a las habilidades blandas porque te gobiernas a ti mismo nuevamente. Estás buscando cuáles son las alternativas de una mejora y se las propones a tus jefes. ¿Y cómo hacemos para desarrollar esas habilidades blandas? Por ejemplo, tú que eres experta en dar ese tipo de consultoría, ¿no? ¿Cómo entras y empiezas a hacer, no sé, hay talleres, hay metodologías? Exacto. ¿Qué hay? La palabra clave es hábitos, ¿no? Antes se pensaba que en este tipo de capacitaciones se tenía que sentar a la persona, a que escucha al coach, hablar y hablar de teoría, ¿no? Como nos enseñaban en el colegio las matemáticas, el lenguaje, y no es así. Lo que nosotros tenemos que trabajar y que trabajamos con nuestros clientes es acompañarlos en la creación y costumbre de hábitos, ¿no? De repente yo no tengo tanta costumbre de reunirme con mi equipo. Nosotros los impulsamos a que tengan feedback, a que haya mayores reuniones entre ellos, ¿no? O de repente a mí me gusta trabajar en mi computadora, no tanto el trabajo en equipo. Pues ya, tengo que empujarme a conversar con otros, a saber qué otras ideas hay y que también me ayuden. Entonces las capacitaciones siempre tienen que ir enfocadas, primero, a programas, porque cuando nos piden un taller de 3 horas, lo único que se puede hacer es sensibilizar en un tema. Pero un programa te ayuda a ir entrenando esas habilidades para que luego puedan desarrollarlo con normalidad, como lavarse los dientes todos los días. Y algo es lo que has mencionado, ¿no? Es súper importante el tema de los hábitos porque los hábitos se crean. Y se crean los buenos hábitos y los malos hábitos. Así es, que son más difíciles de desaparecer. Pero justamente ahí en estos programas que nosotros tenemos, vamos dando tips que te ayudan a buscarle lo atractivo del cambio de ese hábito y a cómo hacerlo visible día a día en tu trabajo para que sepas que lo tienes que desarrollar. Y cómo los hábitos, cuando incorporas nuevos hábitos y luego se notan esos resultados, ¿no? Se notan, mira, es un cambio radical de 180 grados porque justamente te ayuda a satisfacer tu desarrollo profesional, personal, y eso a ti te pone contento, entonces lo sigues haciendo y llega un momento en que ya es parte de tu día a día. Ajá, se vuelve parte de tu vida, claro, los hábitos. Excelente. ¿Qué le podemos recomendar, Miluska, a las empresas? ¿Cómo empezar? De repente algunos acá se están dando cuenta de que no tienen específicamente bien descritos las soft skills que necesitan para su compañía, o de repente algunos ni siquiera lo han incorporado, ¿no? Porque piensan, no, eso es para empresas más grandes. Siempre tenemos como que esa mentalidad, ¿no? De que las cosas ordenadas, estructuradas, las buenas prácticas son para empresas más grandes de repente, para empresas más desarrolladas, pero no, desde que empiezas puedes empezar de esa manera, ¿no? Más y justamente conforme vas creciendo como empresas necesitas ordenarte más. Entonces mi recomendación es siempre definir primero las competencias transversales de la compañía. ¿Cuáles son las que yo necesito en todos mis colaboradores, ¿no? Como hablábamos. La empatía en una empresa de cementerio, el tema de la comunicación para el equipo comercial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas competencias transversales que yo necesito para todos? Para todos. Como cultura. Exactamente.
y también definir cuáles son las específicas, cuáles son esas competencias específicas para cada puesto. Yo no necesito negociación para todos los puestos, pero mi equipo comercial debe tener negociación, ¿no? Como tú hablabas de los ingenieros que trabajaban en tu empresa, ellos tienen que tener capacidad analítica, porque están constantemente buscando identificando. soluciones. Exacto. Entonces, tiene que haber dos grupos de competencias, las transversales y las específicas. Excelente. Queda más claro entonces para los que ya están ahí pensando cómo pueden hacer para ir poniendo en claro sus soft skills en las empresas. Excelente, Miluska. Muy interesante el tema. Y no sé si quieres agregar algo más, alguna recomendación que le quieras dar también a los gerentes, a las empresas que nos están viendo. Sí, bueno, una conclusión de lo que hemos hablado, que es las competencias técnicas son muy importantes y para nuestro desarrollo en la parte laboral, por supuesto que hay que seguir desarrollándolas, aprendiendo nuevas cosas, pero así de importante es también desarrollar nuestras habilidades blandas para poder ser mejores líderes, para comunicar más asertivamente, para trabajar mejor en equipo. En Consultores MIE nosotros acompañamos a nuestros clientes a tener una gestión estratégica mucho más amplia con nuestro talento para que pueda crecer no solo el talento, sino también la cultura de la compañía. Excelente reflexión, Miluska. Así que cualquier cosa, ahí están nuestros datos. Sí, ¿dónde pueden encontrar? Miluska es fundadora de una empresa que se dedica a consultoría justamente de estos temas. Se llama MIE Consultores, ¿no? Y cuéntanos dónde te pueden ubicar. Sí, redes. Bueno, estamos en todas las redes, en LinkedIn me pueden buscar como Miluska Bornaz, también en Consultores MIE estamos en LinkedIn. ¿Tu página web? La página web es consultoresmie.com y también nos pueden escribir al WhatsApp y nosotros encantados de poder mostrarles los servicios que tenemos y cómo podríamos desarrollar el potencial de su personal. Muy bien, ya saben dónde pueden ubicarla, y ya la pueden buscar por LinkedIn, también por las redes sociales. Vamos a etiquetar ahí los datos también en el Instagram de Business On para que puedan ubicarlos. Gracias. Y te agradezco, Miluska, muy interesante el tema. Siempre es bueno tocar ese tipo de temas para encender los negocios. Y nos despedimos. Antes de despedirnos, bueno, muchas gracias. Y espero que volvamos otro día para conversar también de otro de los temas que dominas muy bien. Encantada de acompañarlos. Gracias. Y bueno, antes de despedirnos, queremos mandar un saludo al equipo de Real Systems que se encuentra en Tumbes, en el evento nacional de tributación, Tributa 2025. Muchos éxitos por allá y nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao.